Gran gusto de saludar al doctor Osvaldo Bassano, titular de Asociación de Consumidores Asociación de Consumidores ADUC. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Chamorro. Buenos días a toda la audiencia de la mesa. ¿Cómo está? Bueno, gracias Osvaldo. Bueno, Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad, sí, feliz Navidad, pero me parece que, no sé si vamos a poder decir feliz 2019, porque empieza un poquito más caro el 2019, ¿puede ser, Osvaldo? Sí, ya a partir de los primeros días de enero vamos a tener subas en el agua, vamos a tener subas en la luz y vamos a tener subas en el transporte. Lo que nos va a costar va a ser el tema transporte, va a ser muy duro, porque la idea del gobierno es sacar totalmente los subsidios, o presuntamente lo que se entiende por subsidios. Ahí tendremos que discutir largo y tendido, pero bueno, esa es la idea. Va a haber lugares en el país que están hablando de que las tarifas pueden sobrepasar el boleto mínimo, llegar a 30, 40 pesos, una locura. Y esto es un poco una política que ha significado más que nada una quita de derechos de las personas y un ataque a su calidad de vida que una política económica, ¿no? Y una brutal transferencia de patrimonio, porque ya no es de ingresos, sino es de patrimonio, hacia grupos muy concentrados de la economía. Sí, a todo esto, una pequeña acotación, Osvaldo. ¿Se acuerda que el argumento era cuando había que terminar con los subsidios? Se argumentaba que no podía ser la simetría que había entre la capital federal y parte del conurbano con el resto del país. Parece que igualaron todo, pero para arriba ahora, porque pusieron todo, siguen siendo las diferencias monstruosas, ¿no? A ver, lamentablemente las privatizaciones en la década del 90 no hicieron nada más ni nada menos que quitarle derechos a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el acceso al consumo, el acceso a los servicios públicos, de que debería ser hasta altura del siglo XXI algo que no se tenga que ni discutir, se transformó en algo inaccesible. Nosotros podemos poner todas las tarifas que quieran, podemos cobrar todo lo que quieran, pero el Estado tiene que garantizar que no haya una sola persona que no pueda tener acceso a luz, agua y gas. El resto, podemos hablar de lo que quiera, pero si hay una sola persona que tiene problemas en el acceso, el Estado debe de alguna manera suplantarlo. Después podemos hablar del acto delictual que ha significado el incremento de precio en generación y tarifas en el bolsillo de los consumidores, en lo cual no dice nada de lo que verdaderamente debería costar. Pero en el problema central del acceso al consumo hay un problema de derecho que no está teniendo el gobierno, que es que nadie puede carecer de ese acceso. Como es un tema ideológico, se cree que el que tiene plata puede pagarlo, lo paga, y que no tiene, no paga. No sé si se acuerdan de esa famosa frase de González Fraga, que dijo que no pueden tener. Me parece que González Fraga debería ir a vivir en los señores feudales, porque estamos en el siglo XXI y todos tienen que tener acceso a una calidad de vida determinada para poder hacer una sociedad más justa. Como este tipo de gente lo único que entiende la restricción para el beneficio muy corporativo, no comprende que una persona pueda vivir dignamente. Entonces, para vivir dignamente, una persona necesita tener acceso a energía eléctrica. Lamentablemente, lo que sí nos han informado, nosotros tuvimos hace un par de semanas, una semana más o menos, una reunión con la gente del ENRE y nos dijeron que van a seguir quitando los senderos de los subsidios, una mentira grande como una casa, porque el subsidio no es un delito, ni mucho menos es malo, y tampoco van a seguir incrementando porque hay que estar acorde con la ganancia de las empresas. Como nosotros dijimos, y nos miran muy mal cuando decimos esto, ¿quién se hace cargo de los daños a los consumidores? Porque el incremento sostenido de todas las tarifas han generado un daño al patrimonio, porque no prestarle el servicio de algo tan vital como es tener una heladera, tener una computadora encendida, poder conectarse, tener comunicación, y eso, no tener acceso, literalmente está cometiéndose un daño muy grave a las personas, al trabajo, a la vida diaria, al estudio, al progreso de un ser humano. Un país no puede vivir nada más porque 4 grupos empresarios coligados
y como dueños de todo el servicio de energía eléctrica, desde el pozo petrolero hasta la distribución que llega a su casa, tengan ganancias o tengan una superávit financiero. Eso así no progresa un país, porque aparte no dan trabajo, porque por más que hayan aumentado las tarifas, esto no ha significado que existan más trabajadores ni que exista más pleno empleo para la Argentina, porque no toman empleo. Es decir, los principales lugares que han tenido ganancias, principales grupos que han tenido ganancias en Argentina, no son tomadores de empleo. Ni las comunicaciones, claro, ni la energía, ni los bancos han tomado personal. Al contrario, han despedido. ¿Qué significó esto? Y más desocupación, más pobreza. Entonces, cuando hablamos de que van a seguir los aumentos, por ejemplo, van a seguir en abril y octubre para la luz y para el gas. Y esto influye en forma directa en el consumo. Hasta ahora veníamos viendo, hasta hace 2 años atrás, la baja del consumo de artículos que no son de primera necesidad. Pero ya desde hace unos años estamos viendo la falta o la baja del consumo de leche, la baja del consumo del pan, la baja del consumo de la carne. Es decir, que estamos viendo literalmente que la gente se está prohibiendo de comer. Entonces, estos niveles de pobreza son muy serios. Ingresamos a la pobreza energética y, aparte, ¿qué significa? Usted come o prende una luz o usa el gas o se comunica, y pasamos a la pobreza alimentaria. Sí, sí, claro. Y inclusive, saliendo del tema de la gravedad de lo que usted refiere de los alimentos, que eso ya es una muestra incontrastable del desastre en el tejido social, estaba viendo en la Cámara del Juguete el desplome en la venta para Navidad para los chicos, 20% la caída, impresionante. A ver, casi el 80% de la población, datos dados por el INDEC, que dice que la inflación es 4% cuando una persona que tiene un ingreso de 25.000 pesos, es decir, casi el 80% de la población tiene ingresos de 25.000 pesos e inferiores, es decir, entre 8.000 y 25.000 pesos, el 80% de la población. Asimismo, señaló que para no ser pobre se necesita tener 25.000 pesos. Usted se está dando cuenta cuál es el informe. Claro. El informe significa que todos estamos por debajo de la línea de pobreza, es decir, el 80% de la población. Si usted a eso le saca las cuentas de lo que significa la influencia de los costos de los servicios, los costos de la comida y los costos del transporte, se va a encontrar que hay familias, casi entre un 60 y un 70%, que no tienen ingresos. Por lo tanto, ¿quién va a comprar un juguete? ¿Quién va a comprar? Según informes de la Superintendencia del Servicio de Salud, en los últimos 3 o 4 años hay una caída, digamos en picada, de más del 20 al 30% de abandono de la medicina prepaga. Eso va al hospital público. Es decir, que ya no hay medicina prepaga. Hay una mayoría de traslado hacia colegios de menor costo hacia la escuela pública. Entonces, en la degradación de la calidad de vida de las personas, el alimento pasó a ser algo necesario, pero cuando no llega al alimento, usted no va a comprar una cocina, usted no va a comprar un juguete, usted no va a comprar absolutamente nada. Entonces, la degradación de todos los sistemas de producción industrial y comercial se acelera. ¿Y eso qué significa? Un deterioro de la calidad de vida de las personas. ¿Eso qué significa? Un problema social. El silencio también existe en los cementerios, y que este fin de año no haya pasado nada, por gracias a Dios, es significativo de que se alimentó con alguna dádiva más de parte del Estado, se solventó a los que menos tienen, a las cooperativas y demás, que puede llegar a durar hasta las primeras semanas de enero, febrero, y después veremos qué hacemos. Entonces, eso de vivir día a día y ver cómo hacemos para tapar los agujeros no significa una mejora en la calidad de vida. Este deterioro se proyecta hacia adelante. Sin justicia, sin salud y sin medicina, un Estado se va degradando muy fuertemente. Y esto es lo que estamos viendo.
Por eso, cuando hablamos de derecho del consumidor, de defensa del consumidor, no es solamente la lata de tomate, la luz o el gas, o el sistema de ir a comprar un juguete o de tener un servicio. Significa mejorar la calidad de vida de una persona para adquirir productos y servicios que le hagan una vida más ordenada, más correcta y más en progreso. Usted no puede generar personas que puedan ingresar al sistema comercial de educación, de tecnología, si no tiene un pueblo que pueda poner un litro de leche arriba de la mesa. Esto es terrible y aparte peligroso porque genera otro tipo de sociedad que en el siglo XXI en Argentina, un país tan rico como el nuestro, no puede admitir. Por eso no es solamente el momento. El momento podemos discutir de que hay baja de CAME, dice que hay baja de esto, que hay baja del otro, sino es el resultado a futuro. Eso es lo peligroso. Clarísimo. Doctor, entonces en días más empieza una serie de aumentos para los próximos meses, ¿no? Mire, permítame hacer una aclaración sobre el tema del agua, que es uno de los aumentos. Estamos enfrente de una empresa privada. Uno de los anuncios que hizo el Ministerio, ¿por qué va a haber aumento? Es por, la devaluación. Ahora, nosotros estamos trayendo agua para distribuirla a los usuarios. ¿Me quiere decir a dónde ingresa eso de la devaluación? En el agua, que es vital y que es obligación del Estado proveer el sistema de agua potable y de cloacas porque es salud pública. Porque no puede faltar en el país una distribución de este tipo, no podemos mercantilizar semejante servicio. Claro. Aparte, la empresa, tanto APSA en la provincia de Buenos Aires como AISA en el conurbano para casi 10 millones, 15 millones de personas, es del Estado. Pasa lo mismo en muchas provincias. ¿Cómo vamos a cobrar el agua a niveles que signifiquen una expropiación sobre el patrimonio y sobre las casas? Primer concepto. Segundo concepto. El tema de la luz. Ha habido incrementos muy fuertes desde desde el 2015. Las luces, luz y gas aumentó 2000%. La generación de luz en la República Argentina, generar luz en megavatio, 1 megavatio, sale casi $70. Es decir, que eso que representa casi el 45% de la factura, sale $70 el megavatio. Usted sabe cuánto sale en las grandes potencias del mundo que no tienen extracción de petróleo, como por ejemplo Francia, que tuvo un desastre porque le aumentaron 4%, $34, ¿Qué va? $36, es decir que estamos pagando casi el doble. Entonces tengamos conciencia de estas locuras. La quita del subsidio que tanto nos dijo el presidente del ENRE que había que generar, la quita del subsidio significa la quita de subsidio de dos situaciones muy claras que no fueron aclaradas nunca. Primero, está el subsidio que podría llamarse al transporte y distribución de energía, que eso no está en discusión, y está el subsidio para las grandes obras, que son inversiones del Estado. Eso no se le puede cobrar a los usuarios. Si hubiéramos que hacer personalmente para nuestra asociación, ya no hay más quita de subsidio que hacer, porque nosotros no podemos pagar que arreglen el Chocón Cerro Colorado, ni que pongan la extracción del gas del petróleo en Vaca Muerta. ¿Dónde está la inversión de riesgo, digo yo, no? Exacto. Entonces, eso nos están queriendo meter de que se lo tenemos que pagar a través de la tarifa. Señores, se dan cuenta de que estamos frente a una situación bastante contradictoria, donde lo único que existe es la finanza de las empresas y no el progreso de las personas y la inversión para progresar las personas, y tomando que el ser humano se ha transformado en un gasto. Yo he escuchado en estos días que dicen que tenemos que ser la mitad del país, porque el resto del país, es decir, 20 millones, los 20 y pico restantes, somos un gasto para estas corporaciones. Lamentable que a fin de año tengamos que hablar de que somos un gasto de los seres humanos. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Le mando un abrazo y le deseo felices fiestas. Seguramente ya en febrero volveremos a retomar el contacto.
esperemos que sea mucho mejor y que dé información mejor para todos. Feliz año nuevo para todos. Gracias. Y para todas y para todes. Gracias, muy amable. El doctor Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, ADUC, a propósito de aumentos, luz, gas, agua, todo lo que se viene, y transporte también.